Buenas tardes. Último programa del año 2025. Voy a hacer referencia en este programa a las Pascuas Sangrientas, al plan de la Fernandina y al monumento al Che que está en Santa Clara, el complejo monumentario Ernesto Che Guevara. Son tres acontecimientos, tres procesos, tres elementos que merecen en un fin de año como este en Cuba hacer alusión a ellos. En el caso de las Pascuas Sangrientas no sorprendieron, desgraciadamente no sorprendieron. Llega el desembarco del Granma el día 2 de diciembre de 1956. La tiranía el día 5 sorprende en alegría de pío a la tropa guerrillera de 82 combatientes dirigidos por Fidel. Aquella sorpresa, aquel combate, aquel bautizo de fuego trajo como consecuencia que varios de los expedicionarios del Granma cayeran en las acciones, otros fueran asesinados, unos fueron prisioneros, muy pocos se encontraron después con Fidel, otros lograron evadir el escenario montañoso de Oriente y llegaron a La Habana, se incorporaron con la revolución en diferentes momentos y, por supuesto, la tiranía impotente, que siempre el impotente tiende al abuso, trató de dar un escarmiento. Lo que no pudo hacer, como pensó con la tropa guerrillera, lo hizo con la población civil. Y se puso en práctica lo que después se conoce como las Pascuas Sangrientas. Y digo que no es una sorpresa. Nosotros mismos en Artemisa, en el año 1931, los artemiseños que intentaron un alzamiento armado en Pinar del Río, gestado entre Huira, Quibicán, San Antonio de los Baños, bajo la dirección de Celestino Baizán y Domingo Lense, ex oficiales del Ejército Libertador, cuando llegaron por toda la costa sur hasta la zona del Corojal, en agosto de 1931, fueron masacrados por el teniente Enrique Díez Díaz, que engañándolos con una propuesta de rendición a cambio de perdonarles la vida y de condonarles el delito, los asesinó. Asesinó a 21 revolucionarios en la zona del Corojal. Hay un alzamiento importante en Santiago de Cuba, hay otros intentos en Guantánamo, en Cienfuegos, en Las Tunas, en Matanzas, en Villa Clara, en la zona de Pinar del Río, y la tiranía quiso dar un escarmiento y asesinó a más de 20 personas en el norte de Oriente. La mayoría no tenían implicaciones con la revolución, otros sí, y ese crimen, esa masacre es lo que se conoce en la historia de Cuba, tristemente, es tristemente célebre, conocida como las Pascuas Sangrientas. Su principal conductor, el asesino conductor de aquellas acciones, Fermín Clodio Gallego, fue después ejecutado por un comando del movimiento 26 de julio, como otros sicarios de la tiranía que también tuvieron el mismo destino. Los finales del año 1894 fueron esenciales para la preparación de la guerra del 95 o guerra necesaria, de la cual se encargó Martí durante mucho tiempo, de ir preparando, de ir tejiendo con todo detalle, de manera meticulosa, de manera formal, sin prisa, pero sin ningún tipo de pausa, tratando de llamar siempre a la unidad, a la correcta organización, que eran premisas para el desarrollo efectivo de la guerra, tratando de que no sucediera lo mismo que en la guerra de los 10 años y después en la guerra chiquita durante la etapa de la tregua fecunda. Martí, un hombre espléndidamente excepcional en materia de la conspiración, trató por todos los medios de que los fondos que se reunían a partir de los discursos y de todos los recorridos que hacían los principales dirigentes del Partido Revolucionario Cubano tuvieran un mismo fin, un objetivo serio, un propósito claro, que era el de ayudar con los recursos de la guerra. Y atendiendo a ese principio es que se organiza el plan de la Fernandina. Fernandina es un puerto de los Estados Unidos de donde debían salir 3 barcos, Amadis, Lagonda y Baracoa, entre finales de diciembre, principios de enero de 1895, para que llegaran a Cuba esos 3 barcos con los principales jefes de la guerra, desembarcaran por algún lugar de Oriente y contribuyeran
al inicio efectivo de la guerra, que debía iniciarse el 24 de febrero. Pero aquel plan fracasó. Martí sale a Dominicana, dejan a Queralta, López de Queralta, un orguinero, al frente de aquellos preparativos para darle salida a la expedición. Y hoy este historiador no tiene la confirmación clara de que haya sido una delación o que de manera ingenua López de Queralta, sin quererlo, haya delatado el fin, el propósito de aquellos preparativos y fracasó el plan Fernandina. Trajo serias consecuencias porque no pudieron llegar los principales jefes de la guerra antes de que éste iniciara o en los días posteriores. Llegaron Maceo con sus acompañantes el día 1 de abril, como ya lo sabemos, por Cajobao, por Duaba, disculpen, y el día 11 por Cajobao, Gómez y Martí. Pero además de eso trajo serios inconvenientes por aquella falta de comunicación correcta entre Antonio Maceo y José Martí, el primero de Costa Rica, Martí desde Dominicana, para que el Titán de Bronce se aproximara a Cuba. Pero eso es lo fundamental, que la Fernandina impidió que los principales jefes de la guerra, no la Fernandina, el fracaso de la Fernandina impidió que los principales jefes de la guerra llegaran a Cuba en los días próximos, antes o después del inicio de la guerra. Sin embargo, dejó una lección de Martí como un conspirador excepcional, que además estaba condenado por buenos y malos, con mejores o con malas intenciones, por la crítica de muchas personas que lo sometían constantemente a revisión y auditorías morales, y demostró que el verdadero fin de aquellos preparativos, de aquel dinero que se reunía de sus discursos y de recorrido de varios jefes o de dirigentes del Partido Revolucionario Cubano, tenía un destino único, el que se había diseñado para él, y además legal y honorable, digno, que era la preparación de un plan que finalmente fracasó en Fernandina. Si algo tenemos en Cuba de lo cual enorgullecernos, de los complejos monumentarios, de los complejos escultóricos que tenemos en el país, que rinden homenaje a un grupo de figuras o a figuras determinadas. En Artemisa tenemos, por ejemplo, el complejo monumentario a San Pedro, donde el 7 de diciembre de 1896 cayó en combate Antonio Maceo, y después, tratando de rescatar su cadáver, cae también su ayudante, el capitán Panchito Gómez Toro, hijo de Máximo Gómez Vaz, general en jefe del Ejército Libertador en nuestras guerras por la independencia. Fue el acontecimiento, o es el acontecimiento histórico más importante en cuanto a historia de rebeldía con que cuenta la provincia de Artemisa, si bien, como he dicho en otras ocasiones, se nos conoce más a nivel nacional por la participación de decenas de artemiseños en las acciones del 26 de julio del año 1953, en el asalto en Moncada, en Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. Hay otros complejos monumentarios hermosos en el país, pero me atrevo a decir que uno de los más hermosos, de los más espléndidos, de los más bonitos, de los más completos, de los más llamativos, espectaculares, es el complejo monumentario Ernesto Che Guevara en la ciudad de Santa Clara. Sabemos que la provincia de Villa Clara tiene como patriota insigne a Marta Abreu, pero que en aquella provincia el Che, como en todo el país, es venerado, pero tuvo allí una participación destacada al frente de la columna 8, Ciro Redondo, la columna invasora que vino desde Oriente, tomó pueblos en Santi Espíritu y en la actual provincia de Villa Clara, y la batalla de Santa Clara fue crucial también para el triunfo de la revolución, en tanto fue la rendición de las fuerzas de la tiranía en el centro del país. Bueno, allí se construyó un monumento, el complejo monumentario, que finalmente se inauguró el 28 de diciembre de 1988. Complejo monumentario Ernesto Che Guevara, que tiene esa estatua del Che de pie con un brazo en cabrestillo, que lo identifica con Santa Clara porque fue un acontecimiento, un momento donde el Che tuvo un accidente mediano en Cabaiguán y tuvo que colocarse un aditamento en el brazo. Eso lo identifica, entre otras cosas, con la ciudad de Santa Clara y con la provincia de Villa Clara en general. Ahora bien, este monumento tiene otros momentos también claves, porque
en el año 1997 llegaron allí los restos de Che y de sus compañeros que cayeron junto a él en la guerrilla en Bolivia. Es un mausoleo hermoso, se convierte entonces en un mausoleo en tanto tiene restos de personas y es bello. Cuando uno entra allí, la ceremonia además que preparan los compañeros, los especialistas, los técnicos, los trabajadores, los guías del complejo monumentario es hermoso. Que no solo es aquella sala donde están los restos del Che y sus compañeros en Bolivia, que Fidel llamó en su momento un destacamento de refuerzo, es también toda una sala museable donde se recogen elementos documentales, piezas que tienen que ver con la lucha insurreccional, sobre todo con el paso de Che con la columna invasora número 8 por ese lugar. Y ya en el año 2009 se inaugura una tercera parte de ese monumento, que es el mausoleo al Frente Guerrillero de las Villas. Y no es el Frente Norte de las Villas, porque el Frente Norte de las Villas tiene otro monumento allá por Yaguajay, que tiene que ver con Camilo. Este tiene que ver con la tropa que tenía el Che, cuyo segundo jefe era el actual comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez. Por lo tanto, tiene tres momentos el complejo monumentario. En el 88, cuando se inaugura, en el 97, cuando llegan ahí los restos de Che y de sus compañeros caídos en Bolivia, y en el 2009, cuando se inaugura el Frente Guerrillero, el mausoleo del Frente Guerrillero de las Villas. Es lo que tenía por hoy. Los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia. Usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema con otra persona, lo escuchó aquí en Vericuetos.